Fallas de mantenimiento. Puerto Vallarta es un conocido lugar de vacaciones en la costa del Pacífico mexicano. Es uno de varios destinos turísticos donde opera Alaska Airlines. Colin Worley fue allí a celebrar un cumpleaños familiar. Esta mujer de 34 años, quien viajaba frecuentemente y hablaba muy bien el español, visitó México muchas veces. Colin y otros vacacionistas que regresaban de Puerto Vallarta se preparaban para un vuelo de 3 horas y 45 minutos hasta San Francisco. En su bienestar, luego de sus vacaciones, ellos miraban hacia el futuro. Colin y su novio Monty planeaban tener un hijo a finales de ese año. Los pilotos del vuelo 261 eran muy experimentados. Tanto el comandante Ted Thompson como el oficial Bill Tansky tenían miles de horas de vuelo sobre el MD-80. Conocían muy bien el avión. El MD-83 pertenece a una familia exitosa y popular de aviones con motor trasero y que vuelan a baja altura. Originalmente lanzados en 1980, más de 1.100 se fabricaron en todo el mundo. Alerones traseros. Controlado. Alerones delanteros. Controlados, listos. Pero el 31 de enero de 2000, mientras preparaban el vuelo 261, Thompson y Tansky no tenían idea de que en lo profundo del avión existía una debilidad crucial. Colin Worley y su novio Monty planeaban casarse en poco tiempo. Anunciaron su compromiso en Navidad. Como queríamos que todos los felicitaran, decidimos organizar una fiesta familiar. Abby Miller Bush visitó México con su novio Ryan y sus amigos para celebrar su nuevo trabajo en Microsoft. Es difícil describir cuán alegre era ella. Se la conocía por el gran interés que sentía por las cosas. Era un rasgo al que no se le puede asignar un valor. Dean y yo estuvimos allí muchas veces, y esa fue la primera vez que él fue sin mí. Dean me enseñó a jugar. Él siempre estaba contento. Él hacía muchas bromas. Era como un cachorro juguetón. Después del despegue, el comandante Thompson y el oficial Tansky sienten la primera señal de problemas. El estabilizador horizontal en la punta de la cola no se mueve. Los pilotos llevan a cabo un control estándar para liberar el estabilizador. Interruptor del estabilizador. Normal. Circuito de controles. Verifica obstrucción. De 9, de 10, de 11. El estabilizador del MD-83 es la superficie horizontal de 12 metros que está en el frente de la cola. Es como otra ala. Junto con los elevadores en la parte trasera de la cola, el estabilizador regula el ángulo del avión durante el vuelo. El estabilizador no se movía. Thompson y Tansky suponían que era una falla de los motores eléctricos que lo mueven hacia arriba y abajo. Creían que podrían solucionar el problema. No tenían idea de que estaban en gran peligro. Debían lidiar con algo que no tenía tanta trascendencia. Se suponía que no era algo tan importante. De serlo, habrían dado la vuelta y regresado al aeropuerto mexicano del que salieron. Lo correcto era solucionarlo. Los pilotos oprimieron repetidamente los dos interruptores que operan el estabilizador. Los controles que activan el motor principal son el interruptor sobre la palanca de control, conocido como interruptor pickle, y las palancas deslizables. ¿Opera alguno de los sistemas? No. Ambos inoperantes. Considera destrabarlo. No uses piloto automático. Controlado.
El estabilizador atascado atrae el avión hacia el suelo. A 28.500 pies, los pilotos apagan el piloto automático y vuelan en forma manual. Tienen que empujar con fuerza sobre la columna de control para levantar el frente del avión. Esto requiere un esfuerzo físico considerable por parte de los pilotos. El avión sube durante los siguientes 7 minutos a una altitud de vuelo de 32.000 pies. Al volar sobre la costa, se contactan con el departamento de mantenimiento para pedir asistencia. ¿Mantenimiento? Debo saber si se informó recientemente sobre alguna falla en este avión y... Si hay algún interruptor desconocido que haga funcionar los motores nuevamente. Recibido, 261. Verifique el historial de su avión durante los últimos 30 días. No se halló nada en el manual de navegación. Yo siempre uso el ejemplo sobre qué puede entender un novato. Si uno intenta hacer funcionar un automóvil y no puede, moverá la llave varias veces y luego lo volverá a intentar. Y yo creo que eso fue lo que la tripulación hizo. Quizá esto funcione, probemos esto otro, hagamos esto. Los pilotos pensaban en qué sucedería al descender para aterrizar. ¿Cómo reaccionaría el avión? ¿Lograrían controlarlo? Pero varios minutos después de pedir ayuda a la torre, no reciben consejos. Al aproximarse el vuelo 261 a la costa de Los Ángeles, los problemas a bordo comienzan a empeorar. Los pilotos del vuelo 261 de Alaska, que se encuentra averiado, vuelan manualmente a 32.000 pies en un avión cuyo estabilizador está atascado. Y este hace que la parte delantera del avión descienda. Los pilotos intentan nuevamente liberar el estabilizador. Encienden los 2 motores que lo controlan. Esto lo liberará. ¡Maldición! ¡Diablos! ¿Lo tienes? ¿Qué haces? ¡Lo liberé! Desde 31.000 pies de altura, el vuelo 261 cae en picada durante 1 minuto. Los pilotos luchan para controlarlo. ¡Empeoró! ¡Perdemos velocidad! Al principio, luchan con las columnas de control para que no se vaya en picada. Luego hacen que la parte delantera descienda para ganar control nuevamente. Es algo muy riesgoso hacer descender la parte delantera de un avión a 550 kilómetros. ¡Libéralo! ¡Libéralo! Los pilotos lentamente recuperan el control del avión y evitan que caiga en picada. Bajaremos la velocidad. Activa las bombas de alta presión. Muy bien. Ayúdame. Ayúdame. De acuerdo. Centro de Alaska. Este es el vuelo 261. Caemos. Perdí el control. Descendemos en forma vertical. Alaska 261, reitere, señor. Estamos a 26.000 pies. Descendemos en forma vertical. No caemos todavía, pero perdimos el control del avión. Ayúdame. Si reducimos la velocidad, quizás nos estabilicemos. Mantener el nivel de vuelo es difícil. El estabilizador, al estar atascado, hace que la parte delantera del avión descienda. Estamos a 23.7. Lo tenemos bajo control. No está bajo control. De acuerdo. Para contrarrestar la fuerza descendente del estabilizador, los pilotos usan los elevadores, que son paneles móviles en la parte trasera de la cola y están unidos por cables a las columnas de control. Los pilotos empujan con toda su fuerza. El destino del avión depende de la fuerza de sus brazos.
Los asustados pasajeros intentan recuperarse del tremendo descenso. Ni se imaginan lo que está por suceder. Los recuerdos de las vacaciones se reemplazan por el temor a morir. Dean era esa clase de persona a la que les gusta hablar con quien esté a su lado. Estoy segura de que le hablaba a la persona que estaba con él en el avión. Estoy segura de que tuvieron una conexión. Colin era única entre mis hijos y le encantaba viajar. Era realmente muy hermosa. Ella tenía 25 años y era como si tuviera su propio avión. Realmente viajó a muchos lugares. En la cabina, los pilotos luchan para controlar la velocidad del avión y aterrizar. Lo dominaron relativamente, lo estabilizaron y ahora están en una situación en la que deciden realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Quitemos los frenos. No, déjalos como están. Al parecer ayudan. ¡Maldición! ¿En verdad quiere descender? No los toquemos. De acuerdo. Con el avión bajo control temporariamente, los pilotos toman la decisión de hacer más controles. Necesitan dejar espacio libre en el avión en caso de perder el control nuevamente. Se contactan con la torre de control aéreo. Alaska 261, diga su condición actual. 261. Estamos a 24,000 pies. Relativamente estabilizados. Estamos descendiendo y haremos algunos controles. ¿Podría darme una altitud de entre 20 y 25? Alaska 261, mantenga su nivel de altitud de vuelo en 200 a través del nivel de vuelo 250. Los pilotos tienen ahora espacio libre. Intentan saber cuál será su próximo movimiento. Toma el control. Déjame intentarlo. De acuerdo. ¿Qué tan difícil está? No lo sé. Mi adrenalina fluye. Lo que ocurrió antes fue muy difícil. Sí, lo fue. Lo que sea que hicimos, no lo repitamos. Sí, descendí en picada. ¿Estamos peor que antes? Estamos mucho peor ahora. Los pilotos saben que no se trata tan solo de un problema eléctrico. Por lo que experimentaron, suponen que el estabilizador está atascado. Creo que se detuvo totalmente. Y me pregunto si puede estar peor. Probablemente sí. Pero pongámoslo más lento. Descendamos a 200 nudos y veamos qué sucede. La situación está peor que nunca. Sin saber qué sucederá si reducen la velocidad del avión, el piloto activa los elevadores para mantener el nivel de vuelo. El comandante Thompson pide ayuda a mantenimiento una vez más. Aquí 261, ¿escuchan? Sí, 261, aquí mantenimiento. Bien. Activamos el interruptor de la palanca de mando y los controles del compartimento de maletas y no funcionó. ¿No funcionó? Y ahora estamos en un gran problema. E intentamos resistir. Estamos peor que antes. La parte frontal está en descenso y no logran elevarla. ¿Eso es correcto? Afirmativo. Caímos en picada. Y temo intentarlo nuevamente para dirigirnos en otra dirección. Bien, entiendo su criterio. Si quiere intentarlo, creo que no hay problema. Nos vemos en el aeropuerto. Es importante contactarse con la gente en tierra y leer los manuales de mantenimiento. Con la experiencia en la materia, aunque se llame al fabricante, no siempre esto nos dará una respuesta mágica. La tripulación ya pensó en una posibilidad lógica. Mantenimiento claramente no interpretó la gravedad de la situación. Esto es lo último que la tripulación escuchó de ellos. Nadie puede ayudar a los pilotos en su lucha con el estabilizador atascado. Todos los profesionales intentan tranquilizar a los pasajeros. Nos encontramos en una situación problemática sobre la que trabajamos.
Y lo que se observa a la derecha es Los Ángeles. Y allí intentamos dirigirnos. Estamos muy ocupados trabajando en esta situación. No anticipamos grandes problemas una vez que se repare un par de subsistemas. Pero nos dirigimos a Los Ángeles y les informo que estaremos allí en 20 o 30 minutos. En realidad, nunca llegarían a Los Ángeles, y ese era solo el comienzo de una espantosa historia que pronto comenzaría. Luego de descender en picada a 8.000 pies, el vuelo de Alaska Airlines se encuentra ahora estable. Los Ángeles, aquí Alaska 261. Estamos en 22.5. Tenemos el estabilizador atascado y nos cuesta mantener la altitud, pero creo que la mantendremos e intentaremos aterrizar en Los Ángeles. Los pilotos piden que los guíen sobre el Océano Pacífico hasta el aeropuerto. Centro, aquí Alaska 261. Necesito descender en 10. Cambien mi configuración. Asegúrense de que pueda controlar el jet. Y quisiera hacerlo aquí sobre la bahía, de ser posible. Si lo peor llegara a suceder, no quieren que mueran personas en tierra, como tampoco dentro del avión. La gente no se da cuenta de que se salvaron muchas vidas gracias a que la tripulación decidió permanecer sobre el agua hasta que todo estuviera bajo control. La tripulación pidió nuevamente a la torre de control que mantuviera despejado el espacio alrededor del avión. Alaska 261, diríjase a 280 y descienda. Manténgase en 1700. 280 a 1700, Alaska 261. Necesitamos el espacio despejado. Alaska 261, recibido. Recojan todo y que se coloquen el cinturón de seguridad. Los pilotos se concentran en reparar el avión, aunque no saben qué sucederá. Lo estoy probando. ¿Cómo lo sientes? Siento que pide más energía. Dásela. Estoy en 250 nudos. ¿Está difícil? En realidad está muy estable así, pero tenemos que descender a 180. Los pilotos intentan reducir la velocidad del avión sin perder el control. Pero al avanzar lentamente para encontrar la solución, cada movimiento que hacen podría tener consecuencias fatales. La única esperanza para los pasajeros es que la habilidad y experiencia del piloto conduzcan el avión al aeropuerto de Los Ángeles. Ahora se detiene. Se detiene. No lo está haciendo. Y luego de hacer un esfuerzo tras otro y no ver resultados, la tripulación se pregunta si el estabilizador está dañado. El estabilizador quizá, o tal vez algo atrás se dañó. Sí. Tal vez sea un daño mecánico. Si logramos controlarlo, creo que deberíamos aterrizar. ¿Lo crees? Bien, vamos a Los Ángeles. Pero cuando se preparan para aterrizar en Los Ángeles, algo sucede en la cola del avión. ¿Lo sentiste? Sí, dame el control. ¿Es esa maldición? ¿Eso fue? Sí. El avión cae en picada desde 18.000 pies. ¡Diablos! Para evitar choques, el control de Los Ángeles advirtió a los pilotos de aviones cercanos que el vuelo 261 de Alaska tenía dificultades. Estos pilotos se comunican ahora con la torre. Ese avión comenzó a caer en picada. Sí, señor, definitivamente cae en picada y lo hace muy rápido. Está totalmente fuera de control. El avión está en posición invertida. Sí, señor, en esa posición. Los pilotos no logran tomar los controles. El avión está en posición invertida, pero aún creen que lograrán que se salve de la caída. ¡Auxilio! ¡Presiona y gíralo! ¡Presiona y gíralo! ¡Presiona, maldición! ¡Presiona! ¡Presiona el azul hacia arriba! ¡Hazlo! Intentaron maniobrar el avión en forma invertida. Nunca pensaron que no encontrarían la forma de controlarlo. Intenta. Intento, pero no puedo. Toma la palanca. No puedo. La derecha. Bien.
¡La palanca derecha! El avión se movía de lado a lado, se dio vuelta, giraba. Las personas se estrellaban contra las paredes del avión, se caían de los asientos mientras en la cabina se oían gritos. Durante los últimos minutos, increíblemente espantosos, que les quedaban de vida. ¿Estamos volando? ¡Lo estamos! Miren lo que ocurre. Estamos volando en posición invertida. ¡Eso es lo que ocurre! Y se invirtió de una forma tan violenta que los pilotos colgaban de los cinturones de hombro, pero los pasajeros no los tenían. ¡Aquí vamos! Sí, acaba de desplomarse en el agua. Sí, señor. Se estrelló contra el agua. Cayó. Luego de 60 minutos espantosos, el vuelo 261 cayó en el Océano Pacífico a casi 400 kilómetros por hora. Los helicópteros de rescate llegaron rápidamente al lugar, pero no había sobrevivientes. El avión se desintegró en el impacto. 88 pasajeros y la tripulación, incluyendo 3 niños, murieron en forma instantánea. Fred Miller perdió a su hija Abby y al esposo de esta. Ellos sufrieron al caer. No fue una buena forma de morir. Un testigo afirmó que el avión giró cayendo de punta. Él afirmó: el solo pensar que alguien que tenía una vida por delante se moría es una de las cosas más espantosas que recordaré por siempre. Susan da Silva perdió a su marido, Dean. Sé que pasaron por una experiencia extremadamente aterradora. Esas personas sufrieron un final violento. Ningún cuerpo quedó intacto o casi intacto. Y estuvieron conscientes de lo que sucedería antes del hecho. Colin Worley murió con su novio Monty. Como madre, sigo esperando que mi niña regrese a casa. Colin viajó tanto durante su vida que fue muy extraño no volverla a ver llegar a la puerta de su casa. Durante todo este tiempo pensé que algo hizo que eso sucediera y quiero encontrar al responsable. El 261 de Alaska Airlines comenzó deprisa, pero los restos se encontraban a 700 metros de profundidad, de modo que los oficiales del Consejo Nacional de Transporte pidieron sumergibles para retirar el avión del mar. Establecimos una base de operaciones y usamos un vehículo a control remoto con un sonar omnidireccional que se usó para trazar el campo donde estaban los restos. En el Consejo Nacional del Transporte en Washington, la principal preocupación de los investigadores era descubrir qué hizo que el avión cayera. Las primeras pistas aparecieron con las grabaciones de la cabina. Los Ángeles, aquí Alaska 261. Estamos en 22.5, tenemos el estabilizador atascado y nos cuesta mantener la altitud. Inmediatamente sospechamos que era un problema en la cola del avión, que es donde están los controles. Algo estaba mal allí y encontramos la pieza clave para investigarlo.
El MD-83 que cayó era una versión mejorada de la corporación Douglas del DC-9, que fue un avión muy famoso. Se produjeron más de 2.000 para las aerolíneas. Los motores se encontraban en la parte trasera del avión y la distintiva cola con forma de T era un elemento esencial del diseño. En un gran jet turbo, uno de los mejores rasgos del diseño es que, como se transportará pasajeros y carga, lo ideal es que se distribuya el peso entre la parte delantera y la trasera. Y para lograr eso, se necesita que todo el estabilizador esté en movimiento. Pero los más difíciles de diseñar son los que tienen forma de T. Estos tienen un estabilizador vertical y luego otro horizontal arriba. Y ese estabilizador hace que estos aviones sean tan prácticos. En el MD-83, un tornillo nivelador a motor en la cola mueve el estabilizador horizontal hacia arriba y abajo. Al moverse este hacia arriba, la trompa del avión se mueve hacia abajo. Al moverse este hacia abajo, la trompa del avión se mueve hacia arriba. Pero, ¿qué papel cumplió este tornillo de 70 centímetros en la pérdida del vuelo 261? Los investigadores estaban ansiosos por inspeccionarlo tan pronto como se lo recuperara del fondo del océano. El tornillo nivelador no coincidía con la tuerca. Estaba suelto y la tuerca se encontró en otra pieza de la estructura a pocos centímetros de donde estaba el mismo. Que el tornillo no estuviese junto con la tuerca y que no tuviera una rosca gruesa nos sorprendió. Luego notamos que había una especie de alambre alrededor del tornillo nivelador. Y todas las roscas que se ven aquí desaparecieron, se gastaron. Y los restos de estas se encontraron en el tornillo nivelador. Al no tener rosca la tuerca, el tornillo nivelador no giraba. Era imposible que los pilotos supieran de dónde provenía el problema. La tripulación se enfrentaba a un problema totalmente desconocido. No existe un procedimiento para cuando un tornillo nivelador falla en el libro de referencia disponible. No hay entrenamiento para esto. Al atascarse el tornillo nivelador, los pilotos ya no podían regular el estabilizador. Creemos que se debió al hecho de que la rosca de la tuerca se gastó, y era muy difícil también para el tornillo nivelador girar con la energía del motor eléctrico. Eso le dio a la tripulación un indicio de que había un problema. La tripulación sabía que había un problema en la cola, pero no sabían qué era. Dos motores controlaban el tornillo nivelador e intentaban que girara, y los intentos de los pilotos de liberar el estabilizador empeoraron la situación. Estamos en 23.7. Lo tenemos bajo control. No está bajo control. Lo que ellos hicieron mal fue intentar que funcionaran los dos motores principales al mismo tiempo. Ese fue el error. Cuando los pilotos encendieron ambos motores, el tornillo nivelador se movió, pero la rosca estaba gastada. Una tuerca sostenía el tornillo nivelador. Desde este momento, el avión quedó condenado. Esa tuerca final no estaba diseñada para sostener el peso generado en forma aerodinámica por el avión. Usemos el freno. Activa las bombas de alta presión. Bien. Al mirar la situación en retrospectiva, al verla luego en el tiempo, miramos hacia atrás y vemos que ni esta tripulación, ni ninguna otra, debería jamás alterar el estabilizador ni intentar moverlo hacia adelante y hacia atrás. La tuerca de retención se volvió cada vez más débil. Y finalmente, con la fuerza que recayó sobre la tuerca, esta entonces falló. ¿Lo sientes? Sí, baja los alerones traseros. El tornillo nivelador se deslizó fuera de la tuerca, haciendo que el estabilizador horizontal se moviera más allá de sus límites aerodinámicos. ¡Maldición! ¿Eso fue...? Sí. El estabilizador hizo que el avión descendiera, y ahora, totalmente fuera de control, comenzó su caída. Toma la palanca de mando. No logro alcanzarla. ¡Vamos! ¡Inténtalo! La
La tripulación se esforzó para que el avión no se estrellara contra el agua. Es decir, no dejaron de intentar mientras el avión descendía. Aquí vamos. Fue claro para los investigadores que la falla del tornillo nivelador era la única explicación sobre el vuelo irregular y la caída final. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué falló el tornillo nivelador? Los investigadores comenzaron a observar cada vez con mayor detenimiento el defectuoso tornillo nivelador del vuelo 261. ¿Qué hizo que fallara? No había lubricación o grasa visible en el área de trabajo del tornillo. Eso fue sorpresivo y extraño. Descubrir que el tornillo nivelador no estaba lubricado alarmó a los investigadores. Ellos alertaron a la Administración Federal de Aviación, que ordenó un control inmediato de todos los MD-80 en los Estados Unidos. Realizaron un descubrimiento espeluznante. En 6 de los 34 aviones de la flota de Alaska Airlines, se tuvo que reemplazar el montaje del tornillo nivelador, ya que no pasaron las inspecciones. La falta de lubricante es la responsable. Es lo único que puede hacer que se desgaste de ese modo. Simplemente la falta de lubricante hizo que el tornillo nivelador fallara y se perdieran 88 vidas. ¿Por qué esto sucedió en Alaska Airlines? La atención de los investigadores se dirigió entonces al programa de mantenimiento de la empresa. Lo que vieron fue muy preocupante. Entrevistamos a todos los mecánicos que trabajaban sobre estos aviones. Supimos que se falsificaron documentos y que ciertos trabajos no se realizaron en forma adecuada. Los mecánicos de Alaska dijeron que se los presionaba para mantener los aviones en el aire y que sus supervisores rechazaban sus recomendaciones. Algunos alegaron que en los documentos se hacían alteraciones donde figuraba que el trabajo estaba hecho cuando no era así. Alaska fue durante mucho tiempo una de las empresas aéreas más exitosas de los Estados Unidos, pero a comienzos de 1990, la caída económica comenzó a afectar a esta empresa y respondió con reducción de costos para equilibrar su economía. Alaska Airlines comenzó a usar sus aviones en forma más intensiva. Incrementó enormemente el promedio diario de uso de su flota. Al estar los aviones en el aire generando dinero, se puso bajo presión el programa de mantenimiento. John Leotin era uno de los mecánicos más importantes del edificio de mantenimiento de Alaska Airlines en Oakland, donde trabajó durante 8 años. Leotin sintió que las nuevas presiones sobre el mantenimiento ponían la vida de los pasajeros en riesgo y tuvo que pagar muy caro por expresar su preocupación. Le pedimos a un actor que representara sus experiencias, basándonos en sus pruebas bajo juramento frente al Consejo. Leotin afirmó que los aviones regresaban a prestar servicio demasiado rápido. A veces, en vez de esperar a que se reemplazara una pieza o se la reparara, los supervisores hacían que los aviones pasaran los controles y transportaran pasajeros. En octubre de 1998, 15 meses antes de la caída, John Leotin se sintió tan preocupado que hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Informó a la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos que Alaska Airlines violó los procedimientos de mantenimiento. Muy pocos en Alaska Airlines mostraron preocupación por el mantenimiento. Debió haber más. Más gente debió escuchar esta advertencia. John Leotin es un héroe para mí.
En diciembre de 1999, un año antes del accidente, los oficiales de la FAA y del Departamento de Transportes trataron el caso de Alaska Airlines. El caso fue referido a los abogados federales y el FBI allanó las instalaciones de Alaska y tomó posesión de miles de documentos. El allanamiento fue el paso inicial de una investigación de la Corte Federal que duró 3 años. No hubo sentencias criminales contra la empresa. Los oficiales de Alaska Airlines negaron que se haya puesto aviones inseguros en vuelo o la vida de pasajeros en riesgo. Pero la investigación reveló cientos de violaciones a las leyes federales. Se multó a Alaska Airlines. La FAA insistió en aplicar cambios en los procedimientos de seguridad y mantenimiento de la empresa y también suspendió a 2 supervisores por falsificar documentación. Al igual que otros informantes, John Liotin pagó muy caro su esfuerzo por salvar vidas. Alaska Airlines lo despidió y lo indemnizó, costándole su despido miles de dólares. Luego, en enero de 2000, John Liotin vio su peor pesadilla hacerse realidad. La clase de accidente que intentó prevenir al contactar a las autoridades federales ahora acababa de ocurrir cerca de la costa de California. Luego de que el vuelo 261 se estrellara, el mecánico John Liotin buscó sus propios documentos de trabajo. Increíblemente, descubrió que tenía un contacto directo con el avión caído. 2 años antes, durante la última revisión general del avión, él ordenó que el tornillo nivelador de este avión en particular fuese reemplazado. Luego, él terminó su turno. Cuando los investigadores examinaron el documento, descubrieron que las recomendaciones de Liotin fueron rechazadas por quienes estaban en el siguiente turno y el avión regresó al servicio. El siguiente control sería dentro de 2 años y medio, pero el tiempo se acabó. 2 meses antes del siguiente control, el vuelo 261 se estrelló. Alaska Airlines calificó a Liotin como una influencia perjudicial. Más tarde, él demandó a la empresa por calumnias. Alaska resolvió sus problemas, pero Liotin ya no trabajaba en la industria que amaba. Cada semana recibo llamados donde me preguntan si deberían informar sobre irregularidades. Yo siempre les digo que si lo hacen deben prepararse para otra clase de trabajo, porque ya no trabajarán en esa industria ni para el gobierno. Es casi imposible presentar un informe así y seguir con la profesión. Al continuar los investigadores con su trabajo sobre el vuelo 261, realizaron otro descubrimiento sorprendente sobre la reducción de gastos de Alaska Airlines. Para que los aviones volaran en forma más intensiva, Alaska extendió dramáticamente los intervalos de inspección entre los vuelos. Esto fue significativo, ya que cuando se diseña un avión, cada parte está en un listado en el que figura cuándo se la debe controlar y cuándo se la debe reparar. Se supone que se deben inspeccionar cada cierta cantidad de horas, y eso varía de acuerdo a la parte del avión. Hay cosas que se deben revisar luego de cada vuelo, otras cada 2 o 3 días. En 1996, Alaska Airlines extendió los intervalos de las inspecciones de los tornillos niveladores en un 400%. Ahora había 2.500 horas entre cada control. Los extendidos intervalos resultaron fatales para el vuelo 261.
Si hay un lapso de 600 horas entre cada inspección y rutinas de engrase, no hay posibilidad de que se dé una situación de roces entre metales. Pero si estos son de entre 2.000 y 2.500 horas, lo que se hace es saltear algunos de los pasos de protección, es decir, las barreras que nos protegen de fallas catastróficas. En su informe final sobre el accidente del vuelo 261, el Consejo concluyó que los extensos intervalos de Alaska Airlines en el control de los tornillos niveladores de sus MD-80 contribuyeron significativamente en el accidente. Con tal de ahorrar centavos, se le resta importancia a la seguridad y al mantenimiento. Y lo sorprendente con Alaska Airlines es que se les permitiera extender los intervalos de inspección. Y es muy preocupante, porque es la única manera de tener seguridad. Los extensos intervalos en el mantenimiento hicieron que la falta de lubricante en el tornillo nivelador no se descubriera antes del accidente. Pero entonces, los investigadores se preguntaron si la falla en el montaje del tornillo nivelador no era básicamente una falla en el diseño del avión. Ellos descubrieron que el MD-80 rompía con una de las reglas fundamentales en el diseño de aviones. No era a prueba de fallas. La filosofía sobre el diseño que hace que la aviación sea algo seguro consiste en que nunca debe haber una situación en la cual la falla catastrófica de un componente haga que se pierda el avión. No había un tornillo nivelador ni una tuerca de repuesto. Los ingenieros nunca pensaron que el tornillo nivelador del MD-80 fallaría alguna vez. Con inspecciones cada 600 horas de vuelo y reemplazos cada 2000, los diseñadores no necesitaron agregar un sistema de repuesto. Fue algo gracioso que dijeran que un sistema de repuesto era redundante, que es suficiente con un tornillo y una tuerca. Así son las cosas. El MD-80 continúa volando por el mundo a pesar de que se sabe que posee una falla de diseño potencialmente peligrosa. El montaje del tornillo nivelador no se rediseñó. Los intervalos de inspección se redujeron, pero las aerolíneas aún confían en el mismo mantenimiento para prevenir estos accidentes. En su informe final, el Consejo Nacional de Transporte concluyó que el accidente del vuelo 261 se debió a la falta de lubricación adecuada y a los extensos intervalos en los controles. Junto con el diseño del tornillo nivelador, estas fallas condujeron a un accidente totalmente evitable y a la pérdida de 88 vidas. Tres años después del accidente del vuelo 261, los parientes y amigos de los fallecidos dedicaron un servicio religioso en Puerto Hueneme, cerca del lugar del accidente. Karen Stock. Creo que lo mejor y lo único que podemos decir en nuestra infinita ineptitud por la pérdida de estas vidas es algo que dijimos en muchos otros accidentes a otros familiares tristes, y es que estas muertes no fueron en vano. No dejaremos que sean en vano. Cada una de esas vidas contará en cuanto nos aseguremos de que otras personas no mueran. Carol Carlson. Colleen era única, era aventurera y no hay nadie como ella en nuestra familia. Y no sé qué hacer más que recordarla y vivir mi vida un poco mejor ahora por ella. Cuando yo era más joven no usábamos cinturón de seguridad, ni siquiera lo sabían los automóviles. Pero ahora sabemos que debemos usarlos. Antes no sabíamos mucho sobre los cigarrillos y ahora sabemos que no hay que fumarlos. Vean, hay mucho por aprender sobre la seguridad en las aerolíneas. Brian Bushy. Ya ninguno de nosotros es igual. Es como caminar en una gran tormenta. Ola tras ola que se forma y llega hasta nosotros sin interrupción.
La pena por la muerte de un niño es algo que no se lo deseo a nadie. Este avión cayó por consecuencia de negligencias. Al parecer es una clase de muerte tremenda. Qué tremendo que es morir para que una aerolínea gane más dinero.